noches, gente querida en su casa. Hoy día comienzo aplaudiendo como Maureen Junot, un icón de mi comunidad. Estamos comenzando el Orgullo Ley de día martes. No te cases ni te embarques. Ya mañana miércoles va a ser mi último capítulo solo porque el jueves, al parecer, mi Gans estaría volviendo. Así que eso me tiene demasiado contenta. Debo reconocer que sí he disfrutado este plató tan amplio para mí. Siento que me veo muy linda. Me acostumbré. Y nada, me llamaron de otra cadena televisiva para hacer un noticiero central. Pero yo espero a mi Gansa. Gansa, nosotros somos de acá. Esta es nuestra casa, VX Libre Expresión. Y como libre expresión quiere decir que uno puede decir lo que uno quiera, voy a comentar un par de cositas que han pasado en nuestro país. Primero, que mañana comienza la vacunación de las poblaciones de riesgo, adultos mayores, personal de la salud, esta vacunación masiva. Y por supuesto que uno en las redes sociales está leyendo los pro vacunas, los antivacunas, que la vacuna todavía está en prueba, que puede tener efectos adversos, qué sé yo. Yo soy de la idea de que hay que vacunarse, chiquillos. Si uno no cree en la vacuna, bueno, por último me vacuno igual y así soy consciente y empático con el entorno. Quiero proteger a mis viejos. Entonces, si me preguntan, yo voy por la vacuna, la Pfizer, la Oxford, la Bianchi, no sé cómo se llaman las otras cosas, la de China, la de Malasia, ¿de dónde son? La Juanito Mena, claro. Así que yo creo que hay que ponerse la vacuna. Y lo otro que quería comentar es acerca de esta perfo de poesía que hizo el doctor no sé qué cosa, cortando una mascarilla por la mitad. Really, francamente, yo creo que hay que ponerle ojo ahí a quiénes son las personas que tenemos de referente y cuáles son esos mensajes que estamos dando a la comunidad. Y bueno, como dije, la vacuna de Malasia justo me calza, no lo dije a propósito, con el tema de la conversación que vamos a tener hoy día, agonía en Malasia. No sé si ustedes lo leyeron, crónica secreta de los chilenos condenados a la horca, asesinato de una chica trans en Malasia, y quiero compartir con ustedes algunos datos. Miren, acompáñenme. Leo a continuación y ustedes tomen nota. ¿Sabías que al interior de las cárceles en Malasia pueden haber hasta 50.000 presos, de los cuales 15.000 son extranjeros? Me parece que es heavy, francamente. ¿Y que la gente va a cometer delito a Malasia? ¿Es como un destino para ir a cometer delito? Es como, ¿sabes que quiero matar a alguien? Me voy a ir a Malasia. Ojo. Segunda, ahí, tomen nota. Malasia es uno de los pocos países en los que la población trans puede ser arrestada sencillamente por llevar ropa no considerada para su identidad. Que esto me parece cuático. Sabemos que la comunidad trans del mundo entero ha sido relegada a un espacio oculto y oscuro, y me parece que ya este país musulmán tiene unos castigos que van desde los latigazos en público hasta la horca. Así que ojo con eso, muy preocupante. Y la tercera y última dice así. Yo hago así para que cambie. Según el diario New Straits Times, entre el 2007 y el 2017, 35 personas fueron ejecutadas en la horca en Malasia, que era justo lo que les decía hace un ratito. A la horca. Brígido. Por favor, quítenme esto para tomar mi centro. De eso vamos a estar conversando hoy día, de este caso importantísimo para nuestra comunidad LGBTIQ+. No se separe de las pantallas de VX porque aquí comienza Orgullo Late. Y para conversar de la investigación y el caso en general, invitamos al estudio a la periodista y escritora del libro Agonía en Malasia, crónica secreta de los chilenos condenados a la horca, Verónica Foxley. Bienvenida, Verónica, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, gracias a ti, Lucho. Estoy Verónica, feliz de estar acá. Lo primero que tengo que preguntarte, porque este caso es un caso que a la comunidad LGBTIQ+ en el mundo tocó muchísimo, y yo quiero saber cómo, a grandes rasgos, porque después vamos a entrar en el detalle del libro. Dale. Este libro cuenta la historia previa a los sucesos y posteriores a los sucesos, y tiene... ¿Qué intención para ti? Es como contar la historia de la comunidad trans, no sé si blanquear es la palabra, como de los culpables. Cuéntame un poquito de eso porque me preocupaba un montón. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Sinceramente, la primera razón que tuve para investigar este caso, hubo dos razones, pero la principal es que yo sentí que cuando empezó el caso en Chile se habló casi nada de la víctima, que era Tasha. Y se hablaba como de una manera muy indiferente o muy como si no importara.
por haber sido una transgénero, ladyboy, se le usaban como unas palabras para referirse a ella, que a mí yo dije, bastante en masculino, por cierto, como en este proceso como de que era esto y ahora es esto. Sí. Esa fue la primera razón, o sea, cuando tú hablas del blanqueo de los dos chilenos, en absoluto, eso no fue en absoluto la intención del libro, para nada, pero también era interesante. Qué bueno, Verónica, gracias. Qué bueno y gracias. No, de nada, o sea, por favor, es lo que corresponde como profesional y es lo que corresponde como ser humano, además. Pero respecto a los chilenos también, yo quiero decir que también había una intención periodística de descubrir quiénes eran estas dos personas que estaban condenadas o que podrían ser condenadas a la horca, porque en Chile era algo muy raro. Sí. Y entonces también yo quería investigar cuál había sido la verdadera historia, como me preguntas tú, lo que pasó antes y lo que pasó después y durante. Y acercarme a la familia de la víctima. Para mí era muy importante conocer la historia de Tasha, cómo había sido su vida. A lo mejor me estoy adelantando un poco a tu pregunta. No, está bien. Pero para mí era muy importante entender el contexto en el cual se habían producido los hechos, pero sobre todo el contexto personal de Tasha, de ser una mujer transgénero en un país musulmán. En un país musulmán con tantas restricciones, con tantos castigos, con tantos prejuicios. Donde además ser transgénero es algo que está vetado por la ley. Sí. Hay una ley que se llama Sharia, creo. La ley de la Sharia. Sí. Sharia, que justamente condena a las personas incluso por vestirse de acuerdo a sus identidades, porque la gente percibe que no es la identidad correcta o que corresponde, entonces se reciben sanciones importantes. Y los castigos son tremendos porque, por ejemplo, el año 2018, no directamente de personas trans, sino que dos mujeres lesbianas, la sorprendieron porque la policía religiosa, que no se llama propiamente policía religiosa, pero tiene un nombre parecido. Es como una casa de brujas. Claro, hay un teléfono donde uno llama, o sea, los vecinos te pueden denunciar. Claro. Toda la gente que te vea cumpliendo, o sea, no cumpliendo con la moral, que para ellos estiman, hay como una línea de socorro y tú llamas y llegan estos agentes federales. Claro, que es una línea que es como 24 horas y alerta denuncia. Claro, para acusar a las personas que se estén alejando del Corán y de las leyes. Bueno, y estas dos muchachas las sometieron al amedrantamiento público, a la vergüenza pública, las azotaron delante de todo el pueblo y delante de toda su familia, para que nunca más, como un ejemplo, como una medida punitiva y para un efecto ejemplificador. Claro. Y ese tipo de situaciones ocurren en Malasia y es algo que a mí, personalmente como ser humano, es algo que me irrita mucho. Sin ir más lejos, Vero, hace un par de días también se vio el caso de una pareja de hombres que fueron también latigados, azotados en el público, como no sé, Coliseo Romano, por si alguien quiere una imagen así, también conocida por otros lugares. Y Tasha también en algún minuto fue detenida y estuvo también en algún proceso culpada y castigada. Sí, Tasha estuvo presa, de hecho estuvo en la misma cárcel que Fernando y Felipe. En el caso de ella, porque Tasha se dedicaba a la prostitución. Otra cosa que está ahí. O sea, a eso le sumas que era transgénero. Claro. Que era una mujer transgénero, que se dedicaba a la prostitución, que vivía además en un lugar que no era su pueblo, sino que vivía en una gran ciudad, que le daba algunas, ¿cómo se dice?, algunas libertades extra que las que podría haber tenido en un pueblo tan chico como su pueblo de origen, claro. Que además era un pueblo muy conservador y de una familia muy conservadora, y por eso mismo Tasha tenía doble castigo, y la prostitución está penada por la ley. Claro. Y en el caso de ella particularmente, por eso es muy difícil para las... a ver, me estoy enredando un poco, pero las chicas transgénero es muy difícil que encuentren trabajo. Sí. Es prácticamente imposible. Y que es una realidad como de la comunidad trans en el mundo entero. Es como nosotros hemos estado acá con compañeras trans, la Anastasia María Benavente, y hemos tenido, no sé, la Emilia Schneider, y los números son realmente impactantes porque primero, como el 90% se dedica efectivamente al comercio sexual,
Y segundo, la tasa de mortalidad es como los 40 a nivel mundial, pero en Chile incluso los 30 años. Entonces, si bien es cierto, estamos hablando de un país sumamente conservador, es una realidad como que es transversal a la comunidad trans en el país, en el territorio en el que se encuentre. Es tremendo. Y en el caso particular de Tasha la metieron presa por ofrecer comercio sexual. En el fondo, por ofrecer. ¿Qué pasa con la ley allá, no sé, con el cliente? ¿Cachai? Como Nada. que no es lo mismo. No, entonces el cliente, se castiga nada. una parte, pero la otra sale libre de polvo y paja. También, muy como del mundo, que pasan también este tipo de cosas. Sí, y Tasha estuvo presa durante un mes, un poco más. No le dijo a su familia, se lo ocultó a su familia. Su familia, de hecho, entre medio murió su padre. Y Tasha no fue al funeral y en su familia la trataron de contactar. Y nunca contestó, y en realidad la familia pensaba que no quería contestar el teléfono porque estaba enojada con su padre. Claro. Y la verdad es que Tasha estaba presa en ese momento. Perdona, que ella estaba no contestando el teléfono porque en su familia tampoco era aceptada su identidad. Entonces hay ahí un espacio que se supone que es el espacio seguro, que tampoco es así y que también es otra de las cosas que se repiten en la mayoría de las familias con integrantes trans. Y lo otro, perdona, que creo que hablando como de esto de la prostitución y de la penada y todo, en la misma cárcel como que se le pedían servicios, ¿cachai? De parte de, no sé, de los gendarmes, policías, no sé cómo se llaman allá. Sí. Eran servicios más bien morbosos y por respeto a ella, igual no me gustaría como transmitirlos por la televisión, pero en el caso de Tasha y de su familia eran 11 hermanos. Eran 10, 5 hombres y 5 mujeres. Perfecto. Y ante los ojos de la familia, Tasha se llamaba Yusaini. Claro. Y la trataban de Yusaini, que era su nombre en el carnet de identidad, ¿no? Porque además Tasha nunca hizo la verdadera transición con ellos, sino que la transición se llevaba a cabo más bien en Malasia, o sea, en Kuala Lumpur, que no frente, era su pueblo, frente a sus amistades, no en su pueblo, pero sin embargo, su madre y su hermana sí aceptaban, sí respetaban a regañadientes, con hartas dificultades pidiéndole: Tasha, no te vistas así, Tasha, ten cuidado con esto. Y por eso, de hecho, en el libro hay el primer capítulo donde yo narro la noticia de su homicidio. Hay partes donde el género de Tasha está escrito en masculino. ¿Y por qué está escrito en masculino? Por respeto a su familia, porque los que hacen el relato son ellos. Perfecto. Y si ellos en el relato hablaron en masculino, yo no me quedaba otra que respetar eso de ellos. Y después a lo largo de todo el libro está respetando su identidad de género, que fue difícil. Vero, ¿tú viste una serie que está ahora como en las plataformas que se llama Veneno? Que cuenta la historia también de una chica trans en España que se hizo muy famosa en la televisión desde el año 96 y pasa exactamente lo mismo, como el no reconocimiento desde su familia, que le sigue diciendo siempre va a ser mi hijo, es Joselito aquí, ¿cachai? Y las hermanas como, sí, yo sé que es travesti, yo sé que es trans, pero a él no le molesta que yo le diga porque para mí siempre va a ser Joselito. Entonces esta negación de la familia y de los entornos es súper heavy. Me gustaría que me contara, como para dejar un poco la historia de Tasha, ¿cómo fue el proceso investigativo? ¿Tú viajaste, estuviste como con algún dato, llegaste desde cero? ¿Cómo fue? Pero 000. ¿Y cuánto tiempo te llevó recopilar información para convertirla en el libro? Estuve un año, fui 7 veces a Malasia, en promedio cada vez que yo me quedaba unos 10 días, y llegué absolutamente sin nada, salvo con saber que ese día había una audiencia en la corte donde iban a estar Felipe y Fernando, y fue súper difícil el trabajo. La parte de la familia de Fernando y de Felipe nunca quisieron hablar conmigo, es más, le dieron instrucciones a los abogados y le pidieron a la gente de la embajada que no tuvieran ningún contacto conmigo. Yo les expliqué mucho que era un libro, un libro que iba a salir más adelante. Aún así ellos tenían mucho miedo porque sentían que cualquier cosa que se publicara en Chile podía repercutir la situación de ellos allá, que hasta ese momento seguían estando con una pena potencial de horca. Por lo tanto, desde el punto de vista humano, tiene algún
uno lo podría llegar a entender como padre. Sinceramente creo que se les pasó un poco la mano con el cerrar la fuente. Con el hermetismo, claro. Claro, pero eso me dio más fuerza a mí. Fue como una especie de provocación, digamos. Claro. Y por eso empecé a investigar, hablé y buscaba y tocaba puertas. Fue difícil, como es el trabajo de todos los periodistas que hacemos investigación. Claro. Oye, Vero, perdona, que si fue tan hermético, ¿cómo llegaste a tener esa información como de la familia y de los culpables de Felipe y de Fernando? Mira, uno nunca puede decir quiénes fueron las personas no que... se revela la fuente. No. Por eso yo no soy periodista, ¿cachai? Porque yo soy cagüinero. A mí me gusta saber como el detalle. Mira, la verdad es que el secreto de la fuente es algo que uno siempre tiene que mantener, pero yo te diría que hubo una noche que fue crucial en un lugar bastante peligroso de Kuala Lumpur, donde me junté con 2 personas y una de esas personas me dio algunos datos y entre esos datos que me dio la dirección de la familia de Tasha. Porque hasta ese momento Tasha no era Tasha a los efectos públicos. Seguía siendo su carnet de identidad, seguía siendo nada, seguía siendo un nombre perdido, X, y de alguna otra manera como una persona que había cometido ella el delito de haber perseguido a los chilenos. Exacto. Y eso es lo que yo quería investigar y eso es lo que yo quería saber. Y ojo que en periodismo también existe algo que se llama la noticia deseada. Que yo tenía un ¿Qué es la noticia deseada? La noticia deseada es cuando las audiencias quieren que se cumpla lo que ellos ya establecieron que era así. Perfecto. Entonces uno tiene el prejuicio y desde el prejuicio lo que quieren es que esa noticia deseada sea real. Claro. Por lo tanto, yo creo que acá en Chile había muchas personas que efectivamente querían creer que los chilenos eran culpables y que lo habían hecho con intencionalidad de matar. Alevosía, premeditación. Exactamente. No sé, son las palabras que se usan. Pero... Y había otro grupo que también tenía la intención y las ganas de decir que Tasha había sido la culpable. Y que ellos eran víctimas y que habían actuado en defensa propia. Y en el fondo, ¿cómo me paré yo frente a esto? Me paré con toda la objetividad del mundo, con toda la neutralidad, pero sí con mucho respeto. Y con mucho respeto sobre todo por Tasha. Y su historia importaba. Su historia importa, su familia importa, sus amigas importan, su mejor amigo Jack, que quedó desolado, que hasta el día de hoy llora. Y todas las veces que yo estuve con él era muy, muy, muy duro. Y bueno, y en esa noche mágica, que volviendo atrás, esta persona me dio la dirección y yo fui donde la familia y empecé a indagar. Por otro que de lado, hecho, mira, ahí estamos viendo la foto con parte de la familia de Tasha. Sí, ahí está su mamá y su hermana, que al principio les costó bastante abrirse porque era un contexto difícil. Además teníamos una barrera idiomática, porque ellos no hablan inglés, por lo tanto hablaban en Baja Samelayu. Y yo estaba con una traductora que además era bastante particular en un principio porque ella corría ella metía sus preguntas entre medio, opinaba, entonces era bien difícil y después menos mal que tuve la transcripción de otra persona. Y ahí pudiste hacer un equilibrio. Claro. ¿Me estará traduciendo lo que dijo? Claro, en la primera entrevista fue así, dije no vuelvo nunca más con esta traductora porque la verdad que yo la quería, le quería decir, por favor, cállese. Claro. Bueno, eso fue duro y después empecé a encontrar datos de la investigación misma, organismos de derechos humanos, que para mí fue muy importante. Me contacté con varias asociaciones LGTB y también con organizaciones de defensa de los derechos humanos de los presos en Malasia, que las condiciones son espantosas. Sí. Porque uno dice, todas las cárceles del mundo son malas. Claro. Hay algunas, como las suecas, que casi que no tienen ocupantes y que la gente circula. O Punta Peuco. Ah, bueno, claro. Que también no es como todas las cárceles, perdona que te lo diga. No, es cierto. Y en este caso la cárcel de Malasia es lo más parecido a Expreso de Medianoche. Y entonces existen varias organizaciones cuyos líderes ni siquiera viven en Malasia por los peligros que sufren por luchar por esto, sino que viven en Nueva York. Y desde Nueva York hacen causa y su labor. Y bueno, las condiciones carcelarias eran tremendas. Y bueno, y así también pude entrar a la cárcel. O sea, estuviste en todos los lugares que pudiste para hacer que este libro tuviera como la historia real y los detalles que fueran necesarios. Sí, hablé con policías que habían estado involucrados en la investigación, pude acceder al expediente, pude acceder a la cámara de seguridad del hotel, donde estaba todo grabado, cómo se llevó a cabo el homicidio, qué pasó, minuto a minuto. Claro. Oye, Vero,
¿Y crees tú que toda la información que conseguiste como que es así real? Porque de la información que hay es que, no sé, la cámara de seguridad faltaría un pedazo, ¿cachai? Como, no sé, de 30 segundos. Entonces justo ahí a lo mejor pasa algo que hace que las pruebas se vayan para otro lado, tome otro camino. Mira, la explicación que daban el vínculo cercano a Felipe y a Fernando es que la cámara de seguridad tiene un sistema, las cámaras de seguridad dentro de los hoteles tienen un sistema, o dentro de donde sea, un restaurante, un sistema que el minuto 30, en el minuto 60, producen una especie como de reseteo o un corte. Yo no pude comprobar si eso era efectivamente cierto, más bien... Vamos a llamar a alguien que es experto en la materia. No, yo pregunté y algunos me decían que no. Que sí y unos que no. Y otros que sí. Claro. Pero hay 39 segundos de la cámara de seguridad que se pierden. No cambia los hechos, pero sí es una parte que en el fondo tú puedes decir si esto fue legítima o no legítima defensa en términos jurídicos, porque hay 39 segundos que no te permiten ver quién tiró al piso a quién primero. Claro. ¿Qué es eso? Se ve la imagen de que está Tacha y que tiene a estas dos personas encima y que producto de la presión le habrían provocado, no sé si un paro respiratorio. No, fue una asfixia compresiva. Fue una asfixia compresiva que se prolongó durante varios minutos. ¿Y ellos confesaron? ¿Es así como nosotros la asfixiamos por legítima defensa o ellos alegaron hasta el final que yo no me di cuenta que se murió? Sí, la verdad que cuando tú, en realidad lo que tú ves en ese video y que tú oyes, por eso hablé de la noticia deseada, yo tengo que hablar de la verdad, de lo que se ve ahí. Se oyen unas súplicas de auxilio de parte de Tasha durante mucho tiempo, pero también se oyen 20 veces al menos de que Felipe le suplicaba al guardia, al recepcionista Lim, que llamara a la policía. En el fondo, la intención de ellos siempre fue retenerla, sostenerla para que llegara la policía. Y según lo que dice Felipe, con quien yo hablé un poco algunas veces, y con Fernando tuve una conversación muy breve, una entrevista muy breve, Felipe lo que quería es que se la llevaran detenida para que no pasara eso de que alguien pudiera llegar y asaltar a otro. Porque Felipe en ese momento apoyaba la versión que le había dado Fernando, que Tasha lo había seguido por la calle, porque las versiones son distintas según quien las cuente, ¿no? Hay que recordar que Felipe estaba en el hotel solo, esperando a que llegara Fernando, que era quien tenía la llave de la pieza. Claro. Y ahí es cuando llega Fernando con Tasha caminando uno al lado del otro. No es que haya entrado una persona desesperada corriendo, sino que llegan caminando uno al lado del otro. Y Fernando, lo que Felipe le pregunta, le dice, ¿qué haces aquí? Claro. ¿Quién es esta persona? No lo dijo así, pero lo estoy repitiendo así. Sí. Lo digo así por una cosa de lenguaje, ¿no? Y que en el libro uno puede enterarse cómo lo dijo. Exactamente. Y ahí Fernando le dice, no sé, me venía siguiendo y me estaba pidiendo plata a cambio de sexo. Y a partir de ahí es como uno empieza a desentrañar todo lo que ocurre allá adentro y todas las versiones, porque también yo hablé con la protectora de Tasha, que es Maya, y la protectora de Tasha asegura que ella habría visto a Fernando caminando esa noche y que lo habría visto hacer un acuerdo a Fernando con Tasha. Buscando un servicio, básicamente. Claro, pero eso no es comprobable, eso lo único que queda es en realidad en ausencia de la voz de Tasha está la voz de sus amigas, y eso no es demostrable porque la cámara de seguridad del banco, donde abajo había un banco justo en el lugar donde trabajaba Tasha, esa cámara nunca fue periciada, por lo tanto... Faltan ahí un par de detalles que podrían sumarles, pero lamentablemente el tiempo de la televisión ya otra vez se nos acabó. Emilia, yo quiero que leas las redes sociales, Emilia. La gente nos pide que sea más largo. Hay un montón de detalles que se me quedan aquí con ganas de preguntarte. Por supuesto que en el libro uno puede encontrar esta información. ¿Dónde lo podemos encontrar? En todas las librerías de Santiago, sino en catalonia.cl, que te llega por delivery. Y también si lo quieren en la versión digital está en Kindle, en Amazon, en diferentes
plataformas. Digamos. Perfecto, muchas gracias. No, Verónica. muchas gracias a ustedes, los felicito gracias. por el programa y ha sido un gusto conversar contigo. Luis. Igualmente. Yo les dejo a todos invitados a que vean el próximo capítulo de Orgullo Laico en otro tema tan interesante como este. Yo me quedo con tantas dudas, yo me imagino que ahora puedo seguir conversando, ¿no? Nos vemos en el próximo capítulo. Buenas noches. Vero, ellos eran a la horca después, 30 años después.